Sí, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el curso. Hoy vamos a ver dos temas, ¿no? Lo que es la definición de organigrama y las funciones del organigrama. La definición de organigrama es un gráfico, es un esquema que se utiliza para organizar una empresa, actividad o entidad. Del mismo modo se puede utilizar para nombrar la representación gráfica de las operaciones que se llevan a cabo en un determinado proceso industrial o informático. Ese es el concepto y ustedes lo van a tener. Ustedes se los voy a mandar en fotografía. Pero más allá de tener el concepto, yo lo que quiero es que se entienda un poquito qué es un organigrama. El organigrama sí es una representación gráfica de algo. Vamos a ponerlo, ¿no? Es la representación gráfica de la estructura de una empresa y que puede ser de dos formas. Una, la estructura de mando, es decir, quién es el jefe y cómo son los subjefes, el subjefe del subjefe, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta las personas de operativa, de la cadena operativa, ¿no? Y o los procesos, cuál es el proceso más importante, de qué procesos dependen, etcétera, etcétera. Eso nos puede enseñar un organigrama y nos puede mostrar, nos va a dar una visión de lo que es una empresa, de lo que es una industria, nos va a permitir conocerla, nos va a permitir saber cómo se maneja, nos va a permitir analizarla, nos va a permitir comprender una situación que a veces no es fácil. O sea, yo, digamos, en una empresa veo que entra, por ejemplo, yo vivo muy cerca de una horrera y veo que entran muchos empleados, muchos empleados, pero ya sí no sabría cuál es su función. Pero si veo el organigrama que tiene esa bodega horrera, ya me podré dar cuenta cuál es la función de estos empleados. Esa sería la situación, esa sería la cuestión de un organigrama, ¿no? Esa sería la importancia de saber qué es un organigrama. Un organigrama es una representación gráfica de una estructura, ya sea de jerarquías, es decir, quién es el jefe, o de producción, cuáles son los procesos que se deben de llevar a cabo para tener un resultado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a lo que sería el siguiente tema, ¿no? Que serían las funciones del organigrama. Las funciones del organigrama son dos. La primera es que nos permite analizar, como decía yo, una estructura, una estructura de una empresa, de una industria. Sí, nos va a permitir saber para qué están haciendo los trabajadores, quiénes son los responsables de esos trabajadores, quién es el responsable de esos responsables, ¿no? Nos va a permitir analizar la cadena de mando, cómo se va diversificando, ¿no? El jefe, subjefes, de qué se dedican esos subjefes, si tienen más apartados, más divisiones, saber a qué se dedican esas divisiones, saber si están cumpliendo con su trabajo esas divisiones. Eso nos los va a permitir el organigrama, ¿no? Analizar y poder dar un resultado, poder dar un se me fue la palabra, un análisis, perdón, pero no era la palabra, poder dar un análisis, una perspectiva de cómo está funcionando y trabajando una empresa. ¿Para qué? Para si esa empresa está trabajando y funcionando bien, pues ni que moverla, al contrario, mantenerla y apuntalar aquellos puntos donde esté trabajando bien la empresa. Pero si no está trabajando de esa manera, pero si no está trabajando bien, entonces la empresa también nos va a dar el organigrama también nos va a dar la oportunidad de saber en qué puntos no se está trabajando bien y cuáles son las fallas, ¿no? Esas son una de las funciones del organigrama. Dos, la segunda función del organigrama, la primera es analizar cómo está una industria, la segunda es la comunicación. ¿De qué manera la comunicación? Bueno, la comunicación por medio de un organigrama le va a permitir al empleado, le va a permitir al jefe, le va a permitir a quien sea que tenga una información importante de la empresa, los conductos por los cuales va a llegar, ¿no? Si yo estoy en este plan y a mí se me ocurrió una idea, digamos que soy un operativo, le voy a ir a comunicar a mi jefe y mi jefe en teoría le tendría que ir a comunicar a su superior y su superior a su superior, así hasta llegar a la cabeza de la organización, de la industria y tomar decisiones al respecto, y viceversa. Si el de la cabeza tiene una decisión, tiene una idea nueva, cómo se las va a hacer llegar, pues va a ir bajando la información según como esté especificado en el organigrama. Por eso la comunicación es la segunda función que cumple el organigrama, ¿no?
A veces no es bueno saltarse los pasos y siempre hay que acudir con la persona que nos pudiera resolver o dar una respuesta a nuestras peticiones. Eso a veces hay que hacerlo y entonces por eso hay que saber cómo funciona un organigrama, ¿no? Un organigrama, obviamente, como lo decíamos desde el primer término, es una representación gráfica de una estructura de funciones, ¿no? Quiénes están al frente de esas funciones o qué funciones se elaboran. Las funciones ya del organigrama nos permite analizar y saber qué está funcionando dentro de una empresa, qué no está funcionando, pero la segunda función del organigrama, la primera es analizar, es nos sirve como medio de comunicación, ya sea para dar una idea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tendríamos que seguir el camino que nos marca el organigrama para que nuestra idea, para que nuestros pensamientos sean tomados en cuenta. No, bueno, hasta aquí sería. Nos vemos, cuídense. Adiós.